Agarré mi chamarra, guardé la libreta en el pecho y salí a la calle. Si el mundo se iba a acabar, mi máquina de tiempo, y yo tenía que estar en su puesto viendo de frente cómo se escribía el último verso de la historia. El aire era denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto gelatina. El caos no llegó con gritos, llegó con una quietud que aterraba. La gente seguía inmóvil, sus rostros congelados en una mueca de terror que no entendían. Pero en medio de la avenida donde antes Busque se había convertido en fuego, ahora se alzaba una máquina. No era de este tiempo, ni de este mundo. Parecía un monolito de metal oscuro y oxidado, con cristales rotos y cables expuestos que brillaban con una luz interna pulsante. De su estructura salían tentáculos de energía, no de carne, que se extendían y se contraían como si buscaran algo. No emitía sonido, pero la tierra vibraba bajo mis pies con una frecuencia baja que te ponía los pelos de punta. Era un zumbido mudo que te atravesaba el alma. Esta máquina no traía motor ni gasolina, traía un cristal que le daba energía, incrustado en su centro un contador digital que marcaba regresivamente un número que parpadeaba en un rojo infernal. Y cada vez que el contador avanzaba, se sentía un latigazo en el aire, una distorsión en la realidad. La gente no se movía, eran estatuas de piedra, testigos mudos de cómo la máquina empezaba a emitir un pulso electromagnético que no destruía, sino que revertía. Vi cómo un auto chocado empezaba a desdoblarse a su estado original, luego a desarmarse pieza por pieza hacia el pasado, hasta desaparecer como polvo. No era destrucción, era borrado. La máquina no mataba, deshacía el tiempo, desintegraba la existencia. Esta máquina no es un jinete, es la mano que borra el reloj. Dije en voz alta, pero mi voz se perdió en el zumbido del aire. Recordé lo que Azazel nos había dejado, el fuego. Pero este no era un fuego que quemaba, era un frío que borraba. El apocalipsis de los años no era el fin, era la anulación. La máquina, con su cuenta regresiva, estaba devorando el presente, los gritos ahogados en el silencio, el miedo que no podía salir. Agarré mi libreta con más fuerza. Si esta cosa venía a borrarlo todo, mis barras serían la única evidencia de que alguna vez existimos. Yo era el mensajero de esta máquina del tiempo que se hundía en el pasado. Tuve graba entre la piedra lo que iba a suceder y construir las pirámides, cada estación como código. El aire frente a la máquina empezó a fracturarse. No eran chispas, eran como grietas en un espejo negro que dejaban ver fragmentos de otros años, de otras vidas. Vi una versión de mi barrio de hace 50 años y al segundo siguiente vi pura tierra seca y muerte. La máquina de tiempo no solo borraba, estaba mezclando las épocas como si fuera un futuro. De pronto, la luz roja del cronómetro se volvió blanca. Un pulso de energía me golpeó el pecho, pero no me tiró génesis contrario. Sentí que la libreta que llevaba guardada empezó a vibrar. Las palabras que había escrito con tanto esfuerzo, esas 5 letras que no se borraban, estaban sirviendo como un código. Mientras todo el mundo se desintegraba en el olvido, yo seguía ahí, firme sobre el asfalto. ¿Quieres guerra? Le grité al mi otro yo de futuro. Pues vas a tener que borrarme en otra época, porque solo soy un visión. De la base de la máquina salieron unos cables gruesos como serpientes de acero que empezaron a perforar los edificios. Ya no era solo el tiempo, era la materia. Estaba absorbiendo la historia de la ciudad para alimentar su motor. Fue ahí cuando me di cuenta, la máquina no era el fin del mundo, era un reinicio, nueva vida de dinosaurio. Pero había alguien más, alguien quería borrarme años para escribir otra cosa encima. Me metí en un callejón para flanquear el monolito. Necesitaba llegar al panel central, al corazón del reloj. En las paredes los grafitis cambiaban de forma. Veía nombres de gente que ya no existía y rostros que el tiempo se había tragado. Mi visión se nubló por un momento y escuché una voz, no con los oídos sino en la mente. Era un Seibe, era yo el futuro. Hapirbot, el tiempo es una ilusión, pero el respeto es eterno. Entendí el mensaje, si lograba meter mi código, mi esencia en esa máquina, el futuro no sería un vacío, sino un voz de mi propia voz. Saqué mi pluma, no iba a usar balas, iba a usar rimas de metal. Iba a hackear el fin del mundo con la verdad que nadie quería escuchar.
La máquina lanzó un zumbido de advertencia, el suelo se abrió a mis pies, revelando un abismo de engranajes y sombras. Pero ya no tenía miedo, el máquina de tiempo no abandona el Hapirbot. Y este máquina llamado realidad apenas estaba empezando a navegar por aguas profundas. Una vez más, con Hapirbot Rap Hip Hop. Segunda parte.